algo que ha generado harta expectación en los últimos días, no sé si es necesariamente materia de cuenta pública, porque se ha dicho que se va a definir de aquí a septiembre, es la condonación o el proyecto de un nuevo mecanismo que reemplace el CAE. Y ahí preguntarle por una aclaración, porque usted el lunes hablaba nuevamente de un proyecto que sea justo, que sea progresivo y que contemple a todos los deudores. ¿Eso es volver a la idea original de la universalidad de la condonación del CAE o es algo distinto? A ver, primero, esto no ha sido un anuncio, lo dijimos el año pasado. Yo creo que probablemente la expectación es tan grande con el tema del CAE que cada vez que hablamos del CAE pareciera ser un nuevo anuncio, como pero que se toma la en agenda, noviembre sí se toma toda la agenda porque hay mucho interés, evidentemente, hay mucha gente que todavía es deudora del CAE. El año pasado el ministro Marcel en noviembre señaló que en septiembre se iba a presentar y cuando nos preguntaron el otro día dijimos, reafirmamos lo que hemos dicho, ¿no? Que va a venir un proyecto, el diseño no lo podemos adelantar, pero sí podemos reforzar ciertos principios, entendiendo el universo de deudores, la diversidad de situaciones y una realidad que es bastante común, que el 70% gana menos, tiene ingresos menores de 700.000 pesos, 90% menores de 1 millón de pesos. O sea, en general, los deudores no son personas con altos ingresos. O sea, la gran mayoría no lo es. Pero en esa diversidad tenemos una propuesta que va a ser justa. O sea, no queremos generar sensación de injusticia, todo lo contrario, que sea justa, razonable, que sea progresiva, y eso implica gradualidad, porque la cantidad de recursos, la dimensión del problema y la integridad que tiene el problema, porque no es solamente eliminar el CAE, sino que buscar un sistema de financiamiento que lo reemplace. Entonces, tiene que ser progresiva y autocontenida. ¿Qué significa autocontenida? Que no depende de otro proyecto de ley, no depende del pacto fiscal, sino que tiene una fórmula de financiamiento propia que va a venir en el diseño. Eso es lo que podemos decir y va a haber una solución, obviamente, para todos y todas, ¿ya? Y eso va a ser dentro de esos principios, ¿no? Que va a ser justo, progresivo y autocontenido. Hay algún medio de comunicación esta mañana que titula que la ministra del Interior, que hoy día en la mañana dio una entrevista en Radio Universo, evitó hablar de condonación, así es el titular, sí, y que habló más bien de que se está buscando una solución para este problema. ¿Se evita hablar de condonación o efectivamente se considera la condonación de la deuda del CAE? Sí, yo escuché a la ministra y fue muy clara en lo que hemos dicho todos, ¿no? Lo que ha dicho el ministro Marcel, lo que me ha tocado decir a mí o el ministro Elizalde. Esto no es que se evite de decir una palabra, sino que queremos poner el énfasis en los principios generales que va a tener esta propuesta. Y por eso hemos hablado de que va a ser justa. Evitamos entrar más en detalles porque no queremos adelantar una parte que genere otro tipo de suspicacia o opiniones sin ver el todo. Y por eso las opiniones sobre cuántos de condonación, etcétera, van a verse cuando se presente el proyecto. Y en eso llamamos a todo un poco a la responsabilidad porque difícilmente podemos hacer juicios tan tajantes de una propuesta que todavía no se conoce en detalle. Ministra, y en este tema, ustedes como gobierno esperaban mayor respaldo de los partidos que sustentan el gobierno del presidente Gabriel Boric. Se lo pregunto por lo que dijo Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, que dijo que esto era una ofertón electoral. Usted dijo que a este gobierno todos los años le ha tocado elección, así que descarta esa teoría. Cualquier cosa pero sería un tema. Varios parlamentarios han insistido en esa teoría. ¿No tiene algo de plausible también el pensar en el por qué se reflota ahora el tema del CAE? Nada de plausible, porque esto estaba en el programa de gobierno, o sea, desde siempre estuvo, no es algo que se nos ocurrió en último momento, es un compromiso incluso de antes de ser gobierno. Nosotros mucho hemos venido luchando por mejorar la situación del financiamiento de los estudios de la educación superior, avanzamos en gratuidad, pero quedaba pendiente el tema de los créditos. Entonces no es nada nuevo, no es algo que sacamos de la noche a la mañana, es un compromiso del presidente y bastante. ¿Y por qué el Partido Socialista lo interpreta de manera distinta entonces, ministra? Porque es un partido pivotal, no es un partido de los menores, es el partido que sustenta gran parte del gobierno hoy día. O sea, habría que preguntarle en detalle qué quiso decir, pero además porque esto no fue un anuncio de ayer en cuanto a los plazos, ¿no? Esto viene de noviembre del año pasado por el propio ministro Mario Marcel y ministro de Hacienda. En el contexto de la discusión de la ley de presupuesto. Entonces, quizá no lo escucharon, pero esto vino desde el año pasado, insisto, y tal cual, que en septiembre, a más tardar, se presentaba el proyecto del CAE. Y además, que no iba a depender del pacto fiscal, como algunos señalaron que se estaba discutiendo pacto fiscal para financiar el CAE, y no era así.
Entonces nuestra tarea, más que estar opinando de las declaraciones de otros o de los propios partidos oficialistas, en este caso el de la presidenta del Partido Socialista, es aclarar cuál es, a grandes rasgos, el formato que va a tener, ¿no? Y los principios que van a sostener este proyecto respecto al CAE. Ministra, para cerrar el tema CAE, porque tenemos hartos otros temas, usted ha dicho que se busca un proyecto que sea justo. Sí. Hay todo un debate político y entendemos que aquí cada uno también tiene su mirada y hay una reflexión en torno a si un partido le gusta o no le gusta. Pero desde el punto de vista técnico también ha habido figuras que se cuestionan si es justo la condonación. Leía declaraciones de Josep Ramos, que es un facultativo de la Universidad de Chile, que ha sido siempre muy conectado con los temas sociales, y él decía es regresivo, es injusto, porque se le estaría condonando entre todos la deuda al 25% que va a ganar más dinero porque van a ser los profesionales. Podemos discutir si es tanto o no el dinero que van a ganar, pero sí van a estar en la capa social más aventajada. ¿Es justo condonar deudas y qué se le dice a los que ya pagaron el CAE, con mucho esfuerzo, por cierto? Primero, insistimos que la propuesta va a ser justa. Y en segundo lugar, no sé si es tan apropiado estar opinando sobre un proyecto que no conocen. Entonces, hacer esos juicios tan categóricos sobre un proyecto de ley que todavía no se ha presentado, creo que no, o sea, entrar en esa conversación, me gustaría que puedan opinar, o nos gustaría que puedan opinar cuando conozcan en detalle el proyecto y vean su diseño y los aspectos técnicos y la fórmula, más que adelantar juicios sin conocimiento cabal de la propuesta que estamos trabajando. Ministra, vamos a otro tema, el fast track, este doble fast